y que se unan los compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, Dani. Ok, bueno, mi nombre es Daniela María Cruz Navarrete, soy residente de segundo año de geriatría y les voy a exponer el tema de fiebre reumática. En cuanto al contenido, pues vamos a ver la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento, los modelos de estratificación que existen y un poco de la prevención. En cuanto a la definición, pues la fiebre reumática pues va a ser resultado de una respuesta autoinmunitaria anormal a una infección por Streptococcus del grupo A. Generalmente pues se va a presentar como una faringitis. En este caso va a ser el Streptococcus pyogenes. Esto va a ser en un grupo susceptible. Generalmente la faringitis va a ser considerada el desencadenante dominante de la fiebre reumática en la mayoría de las regiones del mundo, pero un tercio de los casos no van a tener el antecedente de infección faríngea, sobre todo en cardiopatía reumática ya avanzada. En cuanto a la epidemiología, esta imagen es una revisión que se hizo en el 2005, diseñada para evitar sobreestimar la carga de morbilidad de la infección por el estreptococo del grupo A. Esta llegó a la conclusión de que había aproximadamente 471,000 casos de fiebre reumática cada año. Esto, en niños de 5 a 14 años, se estimaba que había 336,000 casos. De estos 15.6 y 19. Había 15.6 a 19.6 millones de casos prevalentes de enfermedad reumática cardíaca y estas representaban 350,000 muertes anuales como resultados ya sea de fiebre reumática o de la enfermedad reumática cardíaca. Esto pues casi ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos y la carga mundial de estas enfermedades se estimó más recientemente en el 2015 a 33 millones de casos prevalentes de enfermedad cardíaca reumática que causan pues más. En este se calculó que el total de años de vida perdidos ajustados por discapacidad por la enfermedad reumática cardíaca globalmente fue de 10.5 millones. Se estima también que hasta el 60% de los pacientes que presentaron fiebre reumática aguda, pues va a desarrollar enfermedad cardíaca reumática y pues la mortalidad estandarizada va a ser, se vio más alta en Oceanía, en el sur de Asia y en el centro subsahariano de África. Como se ve en la imagen, se vio los cambios en la prevalencia estandarizada de fiebre reumática y como vemos de los países que mencioné, pues son generalmente en Asia y África donde existe la mayor prevalencia de enfermedad cardíaca reumática. Y pues actualmente se estima que hay aproximadamente 230 millones de muertes anualmente a nivel mundial. En cuanto a los factores de riesgo, van a existir factores de riesgo genéticos y no genéticos. Los no genéticos, pues va a ser el antecedente de infecciones estreptocóxicas, el nivel socioeconómico del paciente y la comunidad. Se ha visto que el hacinamiento es el principal factor de riesgo descrito y que una reducción en esto, pues se ha visto que reduce la incidencia de fiebre reumática en países con un nivel socioeconómico mayor, esto durante el siglo XX. También el acceso a la atención primaria de salud es otro factor de riesgo, la edad y en cuanto a la edad, pues la incidencia de casos iniciales va a ser mayor en niños de 5 a 14 años y la enfermedad cardíaca reumática tiene un pico de prevalencia en la edad adulta entre los 25 a los 45 años. En cuanto al sexo, la enfermedad reumática cardíaca ocurre más comúnmente en mujeres
Esto se refiere con una mayor susceptibilidad de autoinmunidad y por exposición al estreptococos del grupo A. Esto por la crianza de los hijos podría explicar esta diferencia en cuanto al sexo. En cuanto a la predisposición genética, van a tener tanto las características del huésped como la genética de la composición de la cepa del estreptococo, pues van a ser cruciales para la interacción entre el huésped y el estreptococo, que dan como resultado pues la autoinmunidad y el desarrollo de fiebre reumática aguda. Se ha visto que la predisposición genética más grave para la susceptibilidad a fiebre reumática podrían haber sido transferidos a la siguiente generación con una frecuencia mucho menor que en entornos en los que no existe la fiebre reumática endémica. Se estudiaron pues varias familias que encontraron que esta susceptibilidad era hereditaria y que los loci asociados tenían una penetrancia limitada, dentro de los cuales las moléculas del antígeno leucocitario humano de la clase 2 se expresan en la superficie de las células presentadoras de antígenos y pues estas pues, van a ser cruciales para para activar el sistema inmunológico adaptativo. Esto pues a través de respuestas del receptor de las células T, de los alelos de HLA clase 2 han sido asociados pues a fiebre reumática aguda y también a enfermedad reumática cardíaca. Y el más estudiado es el alelo DR7, que es el que más se ha asociado a estas condiciones, a la fiebre reumática aguda y a la enfermedad cardíaca reumática. También el alelo, el B5, está asociado con el desarrollo de fiebre reumática y también a la formación de inmunocomplejos durante la enfermedad. También alteraciones en los genes del receptor FC y la posibilidad de falla en el aclaramiento de los complejos inmunes podría desarrollar un papel importante en la patogenia de esta enfermedad. Y bueno, estos son todos los genes que están más asociados, pero el más estudiado y el que más se ha visto que tiene relación es el antígeno leucocitario clase 2. En cuanto a la fisiopatología, pues una vez que hay una infección por estreptococo del grupo A en la faringe, los neutrófilos y los macrófagos y las células dendríticas fagocitan a las bacterias y presentan el antígeno a las células T. Tanto las células B como las células T responden a la infección por el estreptococo, inicialmente con la producción de anticuerpos, tanto IgM e IgG, y posteriormente a través de la activación de las células T, que principalmente van a ser células TCD4. En estos, pues, en individuos que son susceptibles, la respuesta del huésped contra el estreptococo va a desencadenar autoinmunidad o reacciones de autoinmunidad contra los tejidos del huésped, principalmente corazón, cerebro, articulaciones y piel, esto mediados por anticuerpos de estreptococo y linfocitos T específicos del estreptococo a través del proceso pues, de mimetismo molecular. Este fenómeno es una respuesta inmune de reacción cruzada que da como resultado pues una poliartritis migratoria transitoria como resultado de la formación de complejos inmunes, esto en los huesos, que conduce también a la enfermedad de Corea de Sydenham. Esto esto es en cerebro, cuando los anticuerpos se unen a los ganglios basales y a las células neuronales, y también pueden a nivel de piel producir eritema marginal y nódulos subcutáneos cuando los anticuerpos se unen a la queratina. Y el miocardio pues va a conducir a la inflamación del corazón y de sus válvulas.
Puede ser que haya una carditis aguda y que esta cure, pero también puede haber pues daño permanente a las válvulas que va a conducir a la enfermedad cardíaca reumática. En cuanto a la carditis o la progresión a la enfermedad cardíaca reumática, aquí va a participar la respuesta inmunohumoral, que pues es la mediada por anticuerpos, y pues esta carditis va a producir infiltración celular del endocardio y los tejidos valvulares, lo que resulta en daño adicional, y esto pues va a perpetuar el daño al miocardio y va a producir la cardiopatía reumática. Los objetivos de la reacción cruzada de anticuerpos va a ser la miocina cardíaca en el miocardio y la laminina en el endotelio valvular y la membrana basal. Y estos anticuerpos van a reaccionar de forma cruzada con el carbohidrato del grupo A o la proteína M, y es como se da el mimetismo molecular. También los anticuerpos de reacción cruzada pueden reconocer proteínas glicosiladas o epítopos de carbohidratos en la válvula que apoyan los hallazgos de la relación inmunológica entre el polisacárido del estreptococos del grupo A y las glicoproteínas estructurales de la válvula cardíaca. También, generalmente, en pacientes que tienen enfermedad reumática cardíaca, pues ya tienen infecciones repetidas asociadas al estreptococo del grupo A, y estos son las infecciones repetidas van a ser importantes para generar el mimetismo molecular, romper la tolerancia inmune e inducir la propagación del epítopo, lo que conduce al reconocimiento pues, de más epítopos en la miocina cardíaca y potencialmente en otras proteínas para generar autoanticuerpos. También se ha visto que el colágeno, pues que va a ser una proteína importante en la válvula cardíaca, y se ha visto que se generan también autoanticuerpos contra el colágeno, esto generalmente producido en la infección en la etapa de fiebre reumática, pero lo que se ha visto que estos anticuerpos, perdón, no tienen reactividad cruzada. Únicamente hay una respuesta inmune contra el colágeno después de la agregación por ciertos serotipos de estreptococo, y pues va a ser una vía como alternativa de producción de carditis en la fiebre reumática. También, aparte de esta respuesta autoinmune humoral, existe la respuesta autoinmune celular. Esto en la carditis reumática, que implica lo que ya habíamos comentado, la producción de células T autorreactivas que infiltran, en este caso, a la válvula y el miocardio, y la activación del endotelio valvular y la formación de nódulos de Ashkoff en la válvula. Aquí los anticuerpos que se forman son IgG, que reaccionan con el endotelio de la válvula y conducen a la regulación positiva de la proteína de adhesión celular vascular 1, el BCAM1, en la superficie endotelial, que promueve la infiltración de las células T a través del endotelio activado en la válvula. Esta infiltración o esta activación implica la pérdida de la disposición normal de las células endoteliales y modificaciones al colágeno valvular. Ambos, tanto células T CD4 como células T CD8, se infiltran en las válvulas y pues causan una reacción inflamatoria. Pues las consecuencias patológicas de la inflamación que se produce por esta infiltración, pues va
van a ser efectos estructurales y efectos funcionales en varias partes de las válvulas cardíacas que pueden conducir a un daño inflamatorio agudo y en última instancia pues a la enfermedad cardíaca reumática. Esto van a incluir dilatación de los anillos de la válvula, anillos que rodean la válvula y que ayudan a cerrar las válvulas durante la diástole, la elongación de las cuerdas tendinosas y también engrosamiento y calcificación, también dismovilidad de las válvulas y pues disminución del colágeno con liberación. Esta inflamación que se produce sí puede conducir a vegetaciones fibrinosas en las zonas de la valva anterior y pues van a producir cicatrices en las válvulas y en última instancia podrían conducir a estenosis valvular en la que la válvula pues se va a volver estrecha y pues no va a poder abrirse por completo. En cuanto al diagnóstico, pues va a basarse en criterios clínicos y en excluir otros diagnósticos diferenciales y en el diagnóstico definitivo que es a través del ecocardiograma. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas generales, se va a ver artritis en un 75%, fiebre en el 90%. La artritis va a ser de difícil diagnóstico, especialmente la monoartritis. Generalmente, la artritis por fiebre reumática va a responder a antiinflamatorios. Si esta no responde en un periodo de 48 a 72 horas, hay que pensar en un diagnóstico diferencial. La fiebre pues no va a tener un predominio. También se pueden ver nódulos que van a ser pequeños, de 0.5 a 2 centímetros de diámetro, redondos, sobre prominencias. Estos van a estar sobre prominencias óseas o tendones extensores. Tanto los nódulos o las afectaciones en la piel se van a ver en un 10%. Y la otra afectación a piel es el eritema marginatum, que son máculas o pápulas blanqueadoras de color rosa brillante que se extienden hacia afuera en un patrón circular. Estas generalmente se van a presentar en el tronco y las extremidades proximales. La carditis se va a ver en más del 50%. Y va a estar caracterizada por valvulitis de la válvula mitral principalmente y en menor frecuencia de la válvula aórtica. Se puede llegar a ver cardiomegalia en insuficiencia valvular moderada o grave y generalmente los pacientes pueden presentar ya enfermedad cardíaca reumática establecida en lugar de un episodio de fiebre reumática. Esto es más común en entornos de bajos recursos y pues lo presentan como una enfermedad cardíaca ya en etapa tardía. Pues se va a asociar a síntomas de insuficiencia cardíaca. También se puede presentar como un EBC embólico, como endocarditis infecciosa o una arritmia. Generalmente, la arritmia más comúnmente asociada es la fibrilación auricular. También se puede ver taquicardia sinusal y pues también podemos, por ejemplo, en estos pacientes tomar un electrocardiograma. Generalmente en los niños se ve prolongación del PR cuando se detecta carditis o bloqueos a veces de primer grado. Esta es la anomalía más común y estos pues pueden progresar hasta un bloqueo completo. Y en adultos, ya cuando está la enfermedad reumática cardíaca establecida, generalmente cursan con taquicardia sinusal o con fibrilación auricular y pues en el electro también podemos ver datos de cambios estructurales como es la hipertrofia ventricular izquierda o la P mitral o distintas características de acuerdo a la válvula que pudiera estar afectada. En cuanto a la corea, es la corea de Sydenham, se ve en un 30%.
y está caracterizada por movimientos involuntarios en tronco, extremidades y cara que no tienen como un propósito en específico. Aquí pues es igual importante excluir otras causas potenciales de corea, como reacciones farmacológicas o sistémicas, como lupus. Y pues pacientes que detectemos corea, siempre realizar un electrocardiograma porque casi siempre pues van de la mano o se asocian la carditis con la corea. En cuanto a los criterios de Jones, que son los criterios para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, estos se establecieron por primera vez en 1944. La última actualización fue en 2015. Si hay fiebre reumática inicial, se utilizan dos criterios mayores o uno mayor más dos menores. Y si es una un episodio recurrente, serían dos mayores o uno mayor y dos menores o tres menores para establecer el diagnóstico. La actualización que se hizo fue en el 2015, y aquí se hizo la diferencia entre la población de alto riesgo y bajo riesgo. La población del riesgo moderado a alto riesgo se define en la que hay una incidencia de fiebre reumática de más de 2 por cada 100,000 niños en edad escolar por año, o una prevalencia de enfermedad cardíaca reumática en todas las edades, más de 1 por cada 1,000 personas al año. En cuanto a las pacientes, los criterios mayor, los de bajo riesgo, se encuentra la carditis, puede ser clínica o subclínica, la artritis, aquí únicamente la poliartritis, corea, el eritema marginatum o nódulos subcutáneos. Y los criterios menores para población de bajo riesgo es poliartralgia, fiebre mayor de 38.5, una BCG mayor de 60 milímetros por hora o una PCR más de 3 miligramos por decilitro. Aquí se puede ver prolongación del intervalo PR. Y en cuanto al riesgo moderado y alto, aquí se puede ver carditis, igual clínica o subclínica. La artritis, aquí se puede incluir la monoartritis, poliartritis o poliartralgia. En la corea, el eritema marginatum y los nódulos subcutáneos. Y la población de alto riesgo y riesgo moderado incluye la monoartralgia, la fiebre, ya no va a ser tan estricto, puede ser mayor de 38, una BCG mayor de 30, igualmente disminuye el valor de la BCG, y la PCR es igual, más de 3 miligramos por decilitro. Y también pues se puede ver la prolongación del intervalo PR. Este cambio pues de distinguir entre la población de alto y bajo riesgo está destinado pues a aumentar la sensibilidad de los criterios en áreas donde la fiebre reumática pues sigue siendo endémica, y pues mantener una alta especificidad en áreas donde no es endémica la fiebre reumática. Aquí es importante igual hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, en áreas tropicales de alto riesgo, cuando hay artritis de inicio agudo y fiebre que puede ser causada aquí hay que hacer la diferencia por infecciones arbovirales, como el dengue, chikungunya y otro tipo de infecciones, que pues son diagnósticos diferenciales importantes y comunes, sobre todo en estos entornos. En cuanto a la excepción entre corea o carditis indolente, estas pues manifestaciones pues pueden aparecer meses después de la infección estreptocóxica causante, y por lo tanto pues manifestaciones adicionales pueden no estar presentes y las pruebas serológicas pueden ser normales. Es como les comentaba, a veces ya detectamos la enfermedad cardíaca en etapa tardía, e incluso los pacientes pueden no referir que tuvieron el antecedente de faringitis.
Se debe hacer la confirmación de la infección por Streptococcus del grupo A. Es útil, pero no necesaria para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, y entre las pruebas que están es el cultivo de garganta, que sí debe ser positivo para Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Negativo se ha visto aproximadamente el 75%, aun cuando hay manifestaciones de fiebre reumática. También está la prueba rápida de antígeno estreptocóxico y el título de anticuerpos antiestreptocóxicos elevados o en aumento. En este caso debe ser la antiestreptolicina o la antidesoxirribonucleasa B. Y pues el gold estándar para el diagnóstico de carditis va a ser la ecocardiografía. La principal manifestación va a ser la valvulitis, principalmente insuficiencia mitral o aórtica. Puede haber carditis subclínica, que se va a manifestar como detección de anormalidades valvulares por ecocardiografía compatibles con fiebre reumática, pero los pacientes pues, no van a tener signos en la exploración física. Y la carditis clínica es en la que hay una detección ecocardiográfica y también se manifiesta clínicamente. Y bueno, existen los criterios de la Federación Mundial del Corazón para el diagnóstico de enfermedad cardíaca reumática. Este lo divide para individuos menores de 20 años, que se define como insuficiencia mitral patológica con al menos dos cambios morfológicos de enfermedad cardíaca reumática. En estenosis mitral, el gradiente medio de más de 4 milímetros de mercurio. Aquí pues se deben de excluir las enfermedades congénitas. Insuficiencia aórtica patológica con al menos igual dos cambios morfológicos de cardiopatía reumática, o enfermedad borderline de la válvula mitral o de la válvula aórtica. La enfermedad reumática cardíaca borderline se define como al menos dos cambios morfológicos de enfermedad cardíaca reumática de la válvula mitral sin tener insuficiencia mitral o estenosis mitral patológica, o que ya tenga una insuficiencia mitral patológica o una insuficiencia aórtica patológica. En cuanto a los individuos mayores de 20 años, se define la enfermedad reumática cardíaca como insuficiencia mitral patológica con al menos dos cambios morfológicos, el gradiente medio de estenosis mitral más de 4 milímetros de mercurio, insuficiencia aórtica patológica con al menos dos cambios de enfermedad cardíaca reumática. Esto únicamente en individuos menores de 35 años. E insuficiencia patológica y dos cambios morfológicos de enfermedad cardíaca reumática en la válvula mitral. Bueno, en cuanto a la enfermedad reumática valvular crónica, se manifiesta comúnmente como enfermedad valvular sintomática. El precedente de fiebre reumática aguda es común. La frecuencia de afectación valvular principalmente es mitral, posteriormente aórtica. Le sigue la válvula tricuspidia y finalmente la válvula pulmonar. Generalmente se manifiesta como insuficiencia cardíaca, datos de hipertensión pulmonar o fibrilación auricular. En cuanto a la insuficiencia mitral, generalmente el chorro o lo que se puede ver es que el chorro de la insuficiencia mitral es a menudo excéntrico y se debe pues a malcoaptación y acortamiento de la válvula anterior. Con una válvula puede verse inmovilidad de la válvula posterior
o restringida, que pues en este se hace pues una clasificación, que es la clasificación de Carpenter. Bueno, eso ya lo ven más los cardiólogos. En cuanto a la estenosis mitral, esta va a ser la lesión aislada más comúnmente encontrada después de los 30 años, así como la lesión valvular que complica el curso del embarazo con altas tasas de mortalidad materna y fetal. Generalmente esta valvulopatía se detecta ya cuando existen complicaciones como insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar o EBC. Y aquí lo que se ve es fusión comisural. Se ve una imagen del eje corto de la válvula mitral. La valva posterior tiene un movimiento restringido durante la diástole, y las valvas van a estar engrosadas en sus puntas y pueden tener calcificaciones superpuestas. En cuanto a la insuficiencia aórtica, aquí se va a ver engrosamiento de las valvas con distintos grados de calcificación. Va a haber restricción del movimiento de las valvas, abombamiento de las mismas y fusión de las comisuras en el eje corto. Va a haber defecto de coaptación central durante la diástole y consecuentemente un chorro regurgitante. En la estenosis aórtica se va a observar con poca frecuencia como una lesión aislada. Se observa más comúnmente coexistente con fiebre reumática o con enfermedad valvular mitral y se distingue de estenosis aórtica degenerativa al no afectar la porción basal en las valvas y causa fusión de las comisuras. O sea, en la estenosis aórtica degenerativa sí se va a afectar la porción basal. Y, por ejemplo, en adultos mayores, pues pueden coexistir ambos cambios degenerativos y pues es cuando puede ser difícil el diagnóstico diferencial. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues va a depender de la valvulopatía. Por ejemplo, en insuficiencia mitral, en cuanto a los signos, puede haber un soplo pansistólico medio a nivel del ápex, que se puede irradiar lateralmente. En ocasiones puede ser medial y posterior. Y también puede haber desplazamiento del ápex en insuficiencia severa. En cuanto a las complicaciones, puede haber falla cardíaca congestiva, fibrilación auricular, datos de hipertensión pulmonar. Los pacientes van a cursar con disnea, fatiga, debilidad, ortornea, disnea paroxística nocturna. Esto en el caso de que sea severo, puede incluso cursar asintomático en pacientes que tienen enfermedad moderada y leve. Y bueno, en estenosis mitral pueden presentar disnea, ortopnea, hemoptisis. Aquí se puede ver un soplo diastólico en el ápex, esto a nivel lateral izquierdo. Y también la duración del soplo va a depender de la severidad de la estenosis. Igualmente pueden cursar con una arritmia atrial, datos de hipertensión pulmonar, o pueden cursar con embolismo sistémico. En cuanto a la insuficiencia aórtica, si es leve a moderada, pueden cursar asintomáticos, pueden tener disnea, angina, ortopnea, disnea paroxística. Y pues en esto se va a ver un soplo diastólico decreciendo. Esto a nivel hacia el lado izquierdo. También se puede ver un soplo sistólico, esto con el aumento del flujo. Y pues los pacientes van a cursar con falla cardíaca congestiva. En cuanto a la estenosis aórtica, pueden cursar con disnea, angina, presíncope o síncope. En estos van a cursar con un soplo sistólico de eyección en la región aórtica. Esto se va a irradiar hacia el cuello y van a tener un pulso bajo. Igual pueden
cursar con falla cardíaca, estos con fracción de eyección preservada o baja, y también pueden cursar con una arritmia atrial. En cuanto a la insuficiencia tricuspidia, que esta va a ser pues más rara, pueden cursar con edema periférico, distensión abdominal y disconfort. Aquí van a tener un soplo pansistólico a nivel del borde paraesternal izquierdo, aumento de la presión venosa yugular. Se puede ver el hígado pulsátil y van a cursar con falla cardíaca derecha. En caso de estenosis tricuspidia pueden cursar igual fatiga, disconfort, abdominal, disnea. Aquí se ve un soplo diastólico leve, igual en el borde esternal izquierdo. Pueden tener ascitis, hepatomegalia, y pues cursan con anasarca, hepatomegalia y disfunción hepática. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues hay que hacer, en caso de fiebre reumática, el diagnóstico de diferencial con poliartritis y fiebre. Ya cuando hay una carditis, pues hay que hacer el diagnóstico de si es un soplo inocente, un prolapso de la válvula mitral, que sea una cardiopatía congénita, endocarditis infecciosa, cardiomiopatia hipertrófica, alguna miocarditis o pericarditis vírica o idiopática, enfermedades sistémicas como lupus. Bueno, y vamos a ver el tema cultural. Les voy a hablar del Palacio de Bellas Artes. Este es un recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, considerado el más importante en la manifestación de las artes en México, y es una de las casas de ópera más renombradas del mundo. Esta se inició su construcción al final del mandato de Porfirio Díaz. Este se realizó con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Sin embargo, fue concluido e inaugurado el 29 de noviembre de 1934, esto por la Revolución Mexicana. Debido a la diferencia de las épocas de inicio y construcción, el palacio pues tiene distintos estilos arquitectónicos. Aquí predomina el Art Nouveau, que es el modernismo, y el Art Deco. Bueno, el modernismo se va a ver en su exterior, y el Art Deco, que es constructivismo, cubismo y futurismo, se va a ver en el interior. La fachada principal, que da a la Avenida Juárez, está hecha de mármol de Carrara, que es un árbol extraído de los Alpes en Italia. En el interior se ven esculturas del italiano Leonardo Bistolfi, que consiste en armonía rodeada de dolor, felicidad, paz y amor. También se puede ver en el exterior. Hay 4 esculturas de Pegaso, que fueron hechas por el catalán Agustín Querol Subirats, y estas inicialmente habían estado en el Zócalo y posteriormente se pasaron al Palacio de Bellas Artes. También, bueno, el Palacio de Bellas Artes va a contar con 4 pisos, y en el frente de la plaza, como les había comentado, están las esculturas de Pegaso. El techo que cubre el centro del edificio está hecho de cristal, diseñado por un húngaro, y representa a las musas de Apolo. Y bueno, esta primera imagen es como la evidencia del estilo arquitectónico Art Nouveau, y la segunda imagen es el Art Deco. Bueno, el Palacio de Bellas Artes en 1987 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y pues es un recinto multifuncional. Tiene diversos escenarios y espacios artísticos, como es el Museo de
del Palacio de Bellas Artes, y también está el Museo Nacional de Arquitectura. En cuanto al del Palacio de Bellas Artes, pues exhibe de forma permanente 17 obras murales de 7 artistas nacionales. Estos artistas fueron entre 1928 y 1963, entre los cuales pues se pueden ver obras de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros y de José Clemente Orozco. También es sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Ópera, la Compañía Nacional de Danza y de Ballet Folclórico de México. Y el Palacio de Bellas Artes depende del Instituto Nacional de Bellas Artes y que es parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Y bueno, en cuanto al teatro, tiene ciertas características. Por ejemplo, el telón, que está hecho de cristal, y aquí se plasmó el paisaje que podía contemplarse desde el Palacio Nacional a principios del siglo XX, que está caracterizado por un cielo transparente y limpio con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Este pues está compuesto de casi 1 millón de piezas de 2 centímetros cuadrados cada uno. Y este fue hecho por Boari, que lo hizo la Casa Luis de Tiffany en Nueva York. En 1911 se exhibió en esta ciudad y en 1912 fue enviado a México para colocarse como telón del teatro. Aparte de los volcanes, también muestra como un paisaje de un lago y la flora típica de México. Se ven cactáceas y por el otro lado también se pueden ver azaleas, bugambilias y abetos. También en el techo de la sala principal hay otra obra que es el plafón de cristal en el que se ve al dios Apolo rodeado de las 9 musas. Y pues es una obra del artista húngaro Geza Marotti, que también pues participó en algunas de otras estructuras arquitectónicas que se ven en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, continuamos con el tema. En cuanto al tratamiento, los objetivos es el alivio sintomático de las manifestaciones agudas de la enfermedad, erradicación del estreptococos beta hemolítico del grupo A, la profilaxis contra futuras infecciones para prevenir la progresión de la enfermedad cardíaca y la provisión de educación para el paciente y cuidadores. En cuanto al tratamiento, bueno, aquí no me voy a detener mucho porque es como en niños. También se puede dar en adultos. Lo preferido son las penicilinas. La penicilina G-benzatínica es la que se usa inicialmente y es la que tiene mayor eficacia que la penicilina oral. La dosis es 1.2 millones de unidades intramuscular como dosis única. Y las desventajas pues, puede ser el alto costo, el dolor en el lugar de inyección, la disponibilidad. Y las ventajas, pues que se administra una sola dosis, la adherencia está asegurada y pues es el único fármaco estudiado para la prevención de la fiebre reumática. Se pueden utilizar cefalosporinas, esto en caso de reacciones leves a la penicilina, entre las cuales están la cefalexina, cefuroxima, cefdinir, cefixima y cefadroxil. Los macrólidos, estos se utilizan en casos de anafilaxia o reacciones mediadas por IgG o tardías graves a la penicilina, dentro de las cuales está la acitromicina y la claritromicina. Y las lincosamidas, como la clindamicina, es una alternativa cuando hay resistencia a los macrólidos y no se pueden utilizar penicilinas o cefalosporinas. Bueno, en cuanto al tratamiento de la artritis, se utilizan los AINES. Inicialmente tradicionalmente, la aspirina era la terapia de primera línea. La dosis iba de 4 a 8 gramos al día en adultos, dividida en 4 o 5 dosis. Pero actualmente se utiliza mayormente en naproxeno, una dosis de 250
a 500 miligramos 2 veces al día hasta un máximo de 1250 miligramos en adultos. En el caso de, bueno, generalmente se requiere una terapia durante 1 a 2 semanas, aunque algunos pacientes pueden requerir un tratamiento más prolongado hasta 8 semanas. Y bueno, en cuanto al naproxeno y la aspirina, se prefiere el naproxeno. Se vio un estudio que tenían como una eficacia similar, pero con respecto al tiempo en el que se deben de usar, pues era mucho más seguro y más fácil de usar que la aspirina. Y en el caso de carditis grave, se, se ha visto que pudiera utilizarse los glucocorticoides o también en pacientes que no toleran o son alérgicos a los AINES o al naproxeno, se pudieran llegar a utilizar, pero sin embargo no existe evidencia de que mejoren en algo. Este también, si los pacientes como tenemos marcadores inflamatorios como la BCG y la PCR, igualmente se dice que en pacientes con carditis grave que tienen los marcadores elevados, se pueden llegar a utilizar en pacientes que tienen estos marcadores persistentemente elevados o en pacientes que se van a programar para cirugía, pero pues estos no tienen realmente evidencia de que mejore la mortalidad, ¿no? El tratamiento con AINES se debe continuar hasta que se hayan resuelto los síntomas articulares. Y en el caso de la carditis, el tratamiento, la carditis severa pues se va a definir como pacientes con insuficiencia cardíaca por regurgitación severa con o sin grados variables de bloqueo auriculoventricular. Estos van a tener terapia médica estándar y se debe de evitar la cirugía en casos de carditis activa. Se ha visto que los resultados quirúrgicos son mejores si la carditis está inactiva. Se debe evitar el uso de antiinflamatorios ya que no tienen evidencia de beneficio y únicamente se ha visto que pueden mejorar con el uso de glucocorticoides, pero como mencionaba, no tiene evidencia de que mejoren el pronóstico y pues tienen efectos secundarios como la hemorragia gastrointestinal, retención de líquidos, los cuales pudieran llegar a empeorar la insuficiencia cardíaca. Una vez que la insuficiencia cardíaca mejora y que los marcadores inflamatorios han descendido, se deben de suspender estos. Y pues lo que se recomienda es utilizar prednisona 1 a 2 miligramos por kilo al día, máximo 80 miligramos. Y, bueno, la cirugía valvular raramente va a ser necesaria, excepto durante un episodio de fiebre reumática aguda, cuando hay ruptura de las fibras tendinosas. En cuanto al manejo de falla cardíaca, en pacientes que presentan pues insuficiencia cardíaca, el uso de diuréticos, se han utilizado diuréticos, yecas, digoxina y beta bloqueadores. Se debe de estabilizar al paciente antes de la cirugía correctiva definitiva o como terapia definitiva cuando la cirugía no está disponible o en pacientes que no son candidatos a cirugía. El régimen del uso de estos pues, debe ser individualizado. Se basa en las lesiones valvulares hemodinámicas dominantes, la función ventricular izquierda y las manifestaciones clínicas. En general, pues va a ser pues, como el manejo de insuficiencia cardíaca. En pacientes que tienen enfermedad reumática cardíaca y fibrilación auricular, se considera el control de la frecuencia con beta bloqueadores o digoxina. Esto pues para mejorar los síntomas, especialmente cuando hay insuficiencia cardíaca o estenosis mitral significativa. Lo que más se utiliza son los beta bloqueadores. En cuanto a la restauración del ritmo sinusal, se puede utilizar amiodarona, cardioversión o ablación con catéter
La corrección quirúrgica pues va a tener el mayor éxito predecible y pues también se debe dar la prevención del cardioembolismo, esto con antagonistas de la vitamina K. Y bueno, estas son las recomendaciones que hace la sociedad, la guía de práctica clínica europea, que en cuanto a la ablación con catéter, que este se debe considerar en pacientes con fibrilación auricular sintomática que se van a someter a una cirugía valvular. La ablación se puede considerar en pacientes que son asintomáticos con fibrilación auricular que se van a someter a cirugía cardíaca y en los cuales el riesgo de la cirugía va a ser mínimo. Y en cuanto a la prevención del cardioembolismo, recientemente ciertas pautas abogan por el uso de los anticoagulantes orales nuevos en pacientes que tengan enfermedad reumática cardíaca, con excepción de pacientes con estenosis mitral, en el caso que se vaya a hacer un reemplazo de válvula protésica y en pacientes embarazadas. Estos datos son limitados, sin embargo, las tres guías, tanto la americana, la australiana y la europea, recomiendan que se utilicen en todos los tipos de valvulopatías, excepto en la estenosis mitral y cuando el reemplazo va a ser de válvula protésica. Se está haciendo un estudio que es el estudio Invictus, que este va a comparar el uso de antagonistas de la vitamina K, el rivaroxaban y la aspirina, y pues va a dar pues muchos más datos sobre la seguridad y eficacia de los anticoagulantes orales directos versus el uso de antagonistas de vitamina K. Los recientes estudios pues apoyan el uso de rivaroxaban, de apixaban, dabigatran y endoxaban en pacientes con estenosis aórtica, insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral que cursan con fibrilación auricular. Y bueno, aquí están las recomendaciones que son pues las que ya les mencioné. Y bueno, el tratamiento, como dije, va a depender de la valvulopatía y también las indicaciones o las consideraciones para la intervención y referir al equipo de corazón. En cuanto a la insuficiencia mitral, se pueden utilizar YECAs, beta bloqueadores o diuréticos en el caso de falla cardíaca y pues el control antihipertensivo. Las indicaciones para intervención o para hacer o para enviarlos al equipo que decide si se va a hacer o no la intervención es insuficiencia mitral severa sintomática o en caso de que sea sintomática, que tenga una FEBI menor del 60% o un diámetro ventricular izquierdo al final de la sístole de más de 40 milímetros o un nuevo episodio de fiebre de fibrilación auricular o que tenga una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio o en niños que tengan cardiomegalia. Ahorita vamos a ver de las intervenciones de cada una de las válvulas y cuál se prefiere. En cuanto a la estenosis mitral, se pueden utilizar beta bloqueadores para FA o para restaurar ritmo sinusal o ibravadina. Diuréticos si hay evidencia de edema pulmonar o congestión. Anticoagulación con warfarina, que es la indicación en caso de FA o cuando el paciente tiene alto riesgo de tromboembolismo. Las indicaciones para intervención es estenosis mitral severa sintomática o en el caso de que sea asintomática, que el gradiente transmitral sea significativamente elevado o una elevación del diámetro ventricular izquierdo al final de la sístole, perdón, o una prueba de esfuerzo positiva. Bueno, esto en una prueba de esfuerzo positiva, perdón.
que haya una presión diastólica de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros, nueva aparición de FA o un infarto cardioembólico. En cuanto a la estenosis aórtica, se utilizan antihipertensivos. Las consideraciones para la intervención es en estenosis aórtica severa. En caso de que sea sintomática, igual se toma en cuenta la FEBI menos de 50%, una prueba de esfuerzo anormal, un gradiente de presión media mayor de 60 milímetros o una velocidad máxima más de 5 minutos por segundo. Ay, perdón, se trabó. O que tenga una presión sistólica de la arteria pulmonar más de 60 milímetros de mercurio. En cuanto a la insuficiencia aórtica, se puede utilizar terapia vasodilatadora con un YECA, un ARA o un calcio antagonista. También se debe de manejar la hipertensión. Las indicaciones para intervenciones son estenosis aórtica severa, sintomática, o estenosis aórtica severa, sintomática. Se toma en cuenta una FEBI menor del 50%, un diámetro ventricular derecho mayor de 70 o un diámetro, esto durante la diástole o durante la sístole más de 50 milímetros. Y en el caso de la insuficiencia tricuspidia, que este va a ser más raro que se presente, se puede utilizar la terapia con diuréticos para aliviar los síntomas de falla cardíaca derecha y de congestión. Las indicaciones para cirugía son una insuficiencia tricuspidia severa primaria o que haya una insuficiencia tricuspidia severa secundaria sintomática. Que también esto en ausencia de disfunción del ventrículo derecho o izquierdo severo o de hipertensión pulmonar severo. También en pacientes asintomáticos o que sean sintomáticos con insuficiencia tricuspidia secundaria con evidencia de progresión de la disfunción del ventrículo derecho o insuficiencia tricuspidia secundaria moderada con dilatación de los anillos en pacientes que se van a someter a un procedimiento valvular. Y en el caso de la estenosis, igual es la terapia con diuréticos para aliviar síntomas y la indicación de cirugía es una estenosis tricuspidia severa únicamente si es sintomática. Aquí la intervención que más se realiza con más frecuencia es la comisurotomía mitral transvenosa y esto es en pacientes con estenosis mitral grave con morfología valvular adecuada, se benefician más de intervenciones con catéter. También presencia de fusión subvalvular y calcificación reducen las posibilidades de éxito. Dentro de las complicaciones está la insuficiencia mitral grave que requiera cirugía urgente. Esto se da de 1 al 3%, el tamponaje cardíaco de 1 al 2%, la embolia sistémica menor al 1% y la muerte menor al 1%. Entre las contraindicaciones que se encuentran para este procedimiento es una área mitral, de la valva mitral más de 1.5 centímetros, un trombo de la aurícula izquierda, que haya insuficiencia mitral moderada o leve, que haya una calcificación severa o bicomisural o la ausencia de fusión de las comisuras. También que haya
enfermedad valvular aórtica concomitante y que ésta sea severa, o que haya una combinación de estenosis tricuspidia o de insuficiencia tricuspidia que requieran cirugía, o también en enfermedad coronaria que requieran un bypass. En adultos mayores, los pacientes de edad avanzada con estenosis mitral degenerativa, con calcificación severa del anillo mitral, pues estos van a considerarse cirugías de muy alto riesgo y se prefiere la implantación de una bioprótesis, que es con un TAVI, que es la implantación de la válvula aórtica transcatéter en pacientes sintomáticos que son inoperables si la anatomía es adecuada. Incluso se pueden utilizar estos como tratamiento paliativo en pacientes pues que no tienen un buen pronóstico. En cuanto a la insuficiencia mitral, si es los síntomas las indicaciones de cirugía van a ser síntomas y signos de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que se van a definir como una FEBI menor del 60% y una dimensión telesistólica más de 4 centímetros. Si es una insuficiencia mitral leve y generalmente es bien tolerada, generalmente son asintomáticos durante años y el seguimiento debe ser anual. La insuficiencia mitral moderada se debe hacer examinación y ecocardiografía anualmente o antes si aparecen síntomas. Y en la grave, la examinación es cada 6 a 12 meses con exploración clínica y se debe de evaluar la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. En estos casos, la cirugía se sugiere para pacientes que tienen FA de nueva aparición, hipertensión pulmonar con una presión sistólica de la arteria pulmonar en reposo más de 50 milímetros y alta probabilidad de reparación de exitosa de la válvula mitral. Se prefiere la reparación valvular en vez del reemplazo valvular, ya que la mortalidad postquirúrgica pues va a ser menor. También esto es debido a que en el reemplazo, en la reparación valvular, el riesgo de complicaciones de las válvulas protésicas, que en este caso pues puede ser tromboembolismo, hemorragia y una durabilidad limitada de las válvulas bioprotésicas en pacientes jóvenes, en cuanto a la reparación pues va a ser menor que si se hace un reemplazo. Y bueno, este es un esquema de tratamiento de la estenosis mitral, que es como lo que ya les comenté, pero para que tengan como el algoritmo. Y bueno, ¿en qué casos se recomienda una válvula, una prótesis mecánica o una biológica? Se han realizado distintos ensayos que comparan ambas prótesis de manera consistente y encontraron realmente una supervivencia similar entre ellas, sin diferencias significativas en las tasas de trombosis y tromboembolismo, pero con las prótesis mecánicas van a tener mayores tasas de hemorragia y mayores tasas de reintervención con las bioprótesis. Entonces, las indicaciones las recomendaciones que nos dan para elección de una prótesis mecánica, esto pues es igual, se recomienda acorde con el deseo del paciente y en el caso de que no haya contraindicaciones para el uso de anticoagulación por largo tiempo. También se recomienda en pacientes que tienen alto riesgo de deterioro estructural acelerado de la válvula. Se debe considerar en pacientes que ya tienen anticoagulación. Esto en pacientes que ya tengan una prótesis mecánica en otra posición valvular. También se debe considerar en pacientes menores de 60 años para prótesis en aórticas y menores de 65 para prótesis mitrales. También se debe considerar en pacientes que tengan una esperanza de vida razonable
en el que el riesgo de cirugía valvular por reemplazo puede ser de alto riesgo. Y también en pacientes que se debe considerar, en pacientes que ya tienen largo tiempo con anticoagulación, esto asociado a alto riesgo de tromboembolismo. En caso de las bioprótesis, esta igualmente se debe tener el deseo del paciente. Se recomienda en pacientes en los que no se puede llevar una anticoagulación de buena calidad. Por ejemplo, que el paciente no tenga buen apego o que no tengamos al alcance los anticoagulantes o que haya contraindicación por alto riesgo de sangrado. Por ejemplo, pacientes que ya tienen antecedentes de sangrado, comorbilidades, el estilo de vida o su ocupación. También son recomendadas en pacientes en el que se espera que tengan una nueva cirugía, esto por formación de trombos. También se consideran pacientes en que la esperanza de vida no es tan larga o que tengan un riesgo quirúrgico menor de necesitar una reintervención. También se debe considerar en pacientes jóvenes que están contemplando embarazarse y en pacientes mayores de 65 años se recomiendan las bioprótesis en la posición aórtica y mayores de 70 en caso de prótesis mitrales. Esto también en pacientes que tengan esperanza de vida mucho menor de la presunta durabilidad de las bioprótesis. El seguimiento es de por vida por cardiología después de una cirugía valvular para detectar deterioro temprano de la válvula o enfermedad progresiva. Se debe hacer un eco transtorácico si se presentan nuevos síntomas después de reemplazo, si se sospechan complicaciones. Y la ecocardiografía de control debe realizarse dentro de los 30 días post cirugía, un año después y posteriormente anualmente a partir de entonces. Y en el caso de que se indiquen anticoagulantes antagonistas de vitamina K, se debe de evaluar o las metas de INR son estas de acuerdo a si el paciente va a tener, si el paciente tiene o no factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo está el reemplazo valvular mitral o tricuspidio, que tengan antecedente de tromboembolismo, que tengan FA, que tengan estenosis mitral de cualquier grado o una FEBI menor al 30%. Si no tienen ningún antecedente o si no tienen factores de riesgo, la trombogesinidad de la prótesis es baja, el INR debe ser 2.5, si es media de 3 y alta 3.5. Si tienen más de un factor de riesgo, si es baja es de 3, mediana de 3.5 o alta es de 4, la meta del INR. Esto en prótesis pues, mecánicas, que es la indicación para el uso de antagonistas de vitamina K. El manejo de la disfunción valvular se debe sospechar en cualquier paciente con cualquier tipo de válvula que presenta disnea reciente o evento embólico. Y las recomendaciones del manejo es cirugía de urgencia o emergencia de reemplazo valvular. Se recomienda en pacientes con trombosis obstructiva, críticamente enfermos que tengan comorbilidades serias. Si la cirugía no está disponible o hay alto riesgo, se debe utilizar la fibrinolisis. También en trombos no obstructivos protésicos que se complican por embolismo. Esto cuando son más de 10 milímetros se recomienda se debe sugerir la cirugía. Bueno, hay ¿Cuánto falta, modelos de... Dani? Dani, ¿cuánto falta? Ya Ya casi falta va a dar poquito. la media. Ya me ¿Cuántas? faltan como 2. Bueno, ya termina.
Bien. Los modelos de estratificación de riesgo, estos proporcionan un punto de partida para estimar la mortalidad y morbididad quirúrgicas de la cirugía valvular en un paciente individual. Esta estimación puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de factores clínicos, anatómicos o hemodinámicos que pues no están incluidos en todos los modelos de riesgo, dentro de los cuales está el modelo de la Society of Thoracic Surgeons del 2008 y el modelo Euroscore. Hay uno anterior que es el 1 y este del 2011 es el Score 2. Estos son, también existe el Argent Score, pero los que se utilizan y tienen mayor validez es el Euroscore y el STS Score. Bueno, no me voy a tener mucho, nada más para que lo chequen. Y aquí es esta tablita con cómo se clasifican los pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo o muy alto riesgo de acuerdo a esto. Sin embargo, estos modelos de estratificación no toman en cuenta, por ejemplo, pacientes con fragilidad. Y bueno, hablando de la cirugía, ¿cuándo se debe diferir una cirugía? Pues esto es cuando hay una expectativa de vida menor a un año, incluso en el que se prevé que el procedimiento sea exitoso, aquellos que tienen una posibilidad de supervivencia con beneficio de menos del 25% a 2 años, que la posibilidad de la supervivencia con beneficio es mejora de al menos una clase de la NIJA o de la Canadian Cardiovascular Society, o síntomas de angina mejoran la calidad de vida o mejora en la esperanza de vida. Que todo esto sea menor al 25% a 2 años es una indicación para no realizar la cirugía. O pacientes con fragilidad severa. Y bueno, la guía americana propuso esta tablita para la evaluación de riesgos que combina la estimación de riesgo de la Society, de la Thoracic Society. También aquí nos indica la fragilidad, la disfunción del sistema de órganos principales o impedimentos específicos del procedimiento para ver, pues estimar los riesgos de realizar alguna cirugía. Y bueno, la checan en casa. Y bueno, en cuanto a fragilidad, se hizo este estudio que es el Frailty ABR, que examinó la validez de las medidas de fragilidad para predecir la mortalidad entre los receptores de la implantación de la válvula aórtica transcatéter. El estudio agregó valor a la literatura, seleccionó varios instrumentos de fragilidad con el mayor valor predictivo y encontró que esta escala, que es la Essential Frailty Toolset, que consiste en 4 parámetros, que es el levantamiento de la silla, en la cognición, que esta se debe medir con el Mini-Mental, la hemoglobina y la albúmina sérica. Este se desempeñó mejor para predecir mortalidad a un año. Y bueno, estos son los scores y cuál es el riesgo de mortalidad a un año en pacientes que se someten a reemplazo valvular aórtico. Bueno, la prevención primaria es debe ser el diagnóstico rápido con tratamiento adecuado contra estreptococos del grupo A, y la secundaria es la profilaxis secundaria con penicilina para la prevención de fiebre reumática recurrente y enfermedad cardíaca reumática progresiva. La penicilina benzatínica es la de elección y es superior a la penicilina oral. La duración va a depender del tiempo transcurrido desde el último episodio. La edad menos común de recurrencia después de los 25 años y poco común después de los 30. Y la presencia o ausencia de carditis al momento de la presentación y gravedad. Y pues el medio ambiente, que sí está, pues, si tiene a la mano la atención médica y la disponibilidad de la penicilina. La duración recomendada es de mínimo 10 años después del episodio más reciente de fiebre reumática o hasta los 18 a 21 años, lo que sucede antes. Y pacientes que tienen enfermedad cardíaca reumática moderada deben continuar la profilaxis hasta los 30 a 35 años, y en aquellos que tienen enfermedad cardíaca reumática grave hasta los 40 años. Y pues estos son los esquemas, los regímenes de la penicilina. En caso que sea benzatínica, son 1.2 millones de unidades cada 21 a 28 días.
Y si es menores de 27 años, bueno, eso es en niños. Y la penicilina oral son 250 miligramos por vía oral 2 veces al día. Y ya. Muy completo, Dani, gracias. Hola, Cesarín, ¿quieres decir algo? ¿alguna pregunta aquí para Dani? Sí, bueno, una clase bastante completa. Eh, Como comentaba Dani, pues uno de lo más importante, pues es la prevención, ¿no? La prevención y el tratamiento oportuno. Eh, yo creo que, bueno, pues a todos lo más común que encontramos pues son las complicaciones, ¿no? Y como comentaba aquí en el chat Isabel, a la consulta de cardio pues llegan mucho paciente ahí con estenosis y que bueno pues se debe de mandar allá para tercer nivel para reemplazo aquí de la válvula. Eh, pero bueno, pues lo más importante considero que es la prevención. Doctor Lascano. Hola, escribiste como para tratado. Mandé. No, que escribió como para tratado. Muy amplia. ¿Verdad? Que lo que habría que ver es, creo yo, es ustedes están en contacto con pacientes que tienen ya cardiopatía reumática bien establecida. ¿Quién ha visto una corea o alguna otra manifestación de complicación? ¿Siguen ahí? Sí, doctor, como tal, pues así síntomas en agudo de la fiebre reumática, no. Más bien, como lo comentaban ya, pues pacientes con insuficiencias cardíacas que se empiezan a abordar y se evidencia que tienen una alteración estructural y al interrogatorio, pues ya resulta que en algún momento padecieron en la infancia fiebre reumática, pero como tal, en agudo nuestra población, pues no lo vemos. Okay. Y, por ejemplo, las conclusiones a las que llegaba Dani, ahora que estuve allá también en Siglo, pues es muy importante la valoración geriátrica para decidir quién se opera y quién no se opera. Incluso las TAVI, pues es ahí sí geriatría quien dice si el paciente está en condiciones o no de operarse. Y las TAVI son pues muy exclusivas y muy seleccionadas. Es un procedimiento que en Siglo, siendo tercer nivel, tiene poco tiempo haciéndose y pues todavía ahí con prueba error. Ok. Bueno. Nada más una recomendación, Dani. Las tablas, acuérdate de las tablas. Cuando no la veas, cuando sea muy difícil verla, no la pongas. Mejor pon algún dato importante que te llame la atención
y lo refieres como, bueno, o haces tu propia tabla o cortas la tabla, que a veces es más difícil, ¿no? Porque algunas tablas que presentaste son extensas, no se ven. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ok. Tengo tres preguntas de ustedes, ¿eh? Las demás son mías. Así es que no respondo chipote con sangre. ¿Sale? Sí, doctor, ratito le mandamos un correo. Bueno, Muy bien. Mire, yo nada más quiero reforzar lo mismo que dijo el doctor Lascano acerca de que la presentación es demasiado extensa y se pierde la idea, porque acuérdense que no por extensa es mejor. Si bien, sin duda que las presentaciones de Dani son de calidad, al hacerla demasiado extensa se pierde esa calidad. Les decía que el acto de talento está también en acotar y mencionar lo más relevante. Entonces, nuevamente, muy buena presentación, Dani, no te voy a decir que no, pero demasiado extensa. Tienes que aprender a acotarla, ¿sale? Porque no nos das tiempo, de hecho ya pues, nadie de los preguntado, ese tractor puedes repartirlo en 4 o 5 dosis y vas poniéndonos un dato y luego retomas otro dato. Y en vez de también echarte 10 minutos platicando sobre el tema, puedes platicar 1 o 2 minutos en cada intervención y vuelves a retomar la atención de los presentes. ¿Sale? Entonces, para que quede por ahí como una recomendación. Mañana que tengas oportunidad de participar en algún foro, si te dan mucho, te van a dar 20 minutos. La mayoría de las veces te dan poco menos de eso. Entonces hay que tratar de pensar en que estás haciendo algo de ese tipo. Sí. Bueno. Sale pues nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, Gracias a buenas todos. noches. Hasta mañana.